Hola, hola, ya estamos en nuestros podcast, ¿cierto? Mi identidad, episodio número 8. Quien le habla, Solange Tovar, y estoy contentísima de poder saludarle en esta mañana, ¿cierto? De invierno. Además, un día feriado, ¿cierto? Día de descanso en nuestro país, ¿cierto? Así que, bueno, espero que nos estén escuchando un poquito más tarde, ahí a través de las plataformas digitales y la verdad que pretendemos ser de bendición para tu vida, para la nuestra. Estamos contentas, estamos muy, pero muy bendecidos de saber y leer, ¿sabes? A mí me encantan los comentarios que nos llegan al privado, de verdad, en nuestras redes sociales y de cómo tan forma simple y sencilla de repente podamos compartir, ¿cierto? Un trocito de la palabra de Dios. Y lo importante que llegue a tu corazón. Yo sé que mucha gente que nos escucha es gente no convertida a Dios y mucha gente cristiana, muchas iglesias, y la verdad es que estamos contentos por eso. Pero específicamente hoy he querido traer un título, y un título que a mí yo creo que me desgarró un poco el corazón. Un título que he estado escribiendo y estoy preparando una prédica mucho más intensa eh, para la despedida que será en Chile. Creo que esa va a ser mi prédica, ¿verdad? Mi última prédica presencial en Chile. Eh, la verdad que es algo que el Señor me ha ido confrontando en este último tiempo, en esos espacios con Él, en esos espacios de intimidad. ¿Sabes? Hay algo que he podido sentir, es que nuestra generación no persevera. Entonces le he puesto como título a este audio, una generación que no persevera. ¡Wow! ¡Qué tema! Este sí que es un tema. La verdad que cuando hablamos de la palabra perseverar, ¿verdad? Tenemos que entender que es mantenerse, ¿cierto? Constante en algo o en algo que comenzaste o que comenzó, ¿cierto? Podemos también referirnos a que algo que va a durar o va a permanecer en el tiempo, o sea, algo constante, eh, ¿cierto? En una tarea específica o en un proyecto específico, pero en este caso me quiero referir a la vida nuestra como seguidores de Cristo, amén. Yo sé que hay muchas religiones en el mundo, pero nosotros aquellos que hemos creído y aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, somos seguidores de Cristo. Y, y cuando sentí esta frase muy fuerte en mi corazón, una generación que no persevera, se me venían tantas cosas a mi mente de experiencia y situaciones que podríamos quizás compartir para aprender. Y es que el día de hoy, ¿verdad? Esta generación, le hablo a los jóvenes, le hablo a los hijos de Dios que ya han conocido a Dios, que conocen sus principios, sus valores, su palabra. La gran instrucción, ¿cierto?, de nuestra vida es la palabra de Dios. Es que somos muy fácil para abandonar, ¿verdad?, los procesos o quedarnos estancados en el proceso. Pero cuando hablamos de perseverar, ¿sabes? Requerimos de algo y ese algo es sacrificio, es esfuerzo, ¿cierto? Es disciplina, es entrega y aunque en ese perseverar podamos encontrar dolor, lágrimas, ¿verdad? Tenemos que seguir resistiendo. No somos capaces, y esta es la pregunta que quiero que te hagas en esta mañana. ¿Somos capaces de resistir? Y quiero que vayamos a leer inmediatamente Mateo. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 22, donde habla un poco de las persecuciones que a veces nos toca vivir como cristianos. Dice en las persecuciones, el título anterior, venideras. Pero quiero leer el versículo 22 donde dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que Dios nos ayude, iglesia. La verdad que cuando vamos eh, a hablar de la gran comisión de la iglesia, ¿cierto? La gran misión que tenemos aquí en la tierra, es que aquellos que hemos aceptado a Jesús, aquellos que conocemos de la palabra de Dios, que nos hacemos seguidores de Cristo, porque sin duda Dios creó el cielo, la tierra, el universo, absolutamente todo lo que vemos. Es el único creador absoluto de todo, menos
¿cierto? Pero Él no es creado. Entonces, mucha gente habla y tiene la confusión de que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios, somos la creación de Él, pero aquellos que aceptamos a Dios y que, ¿cierto?, nos sometemos a sus instrucciones, a sus principios a través de su palabra, somos hijos y herederos también del reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo, iglesia? Que siento en mi espíritu y en mi corazón, ¿verdad?, que es un tiempo difícil, un siglo XXI, cierto, año 2023, donde la verdad los hijos de Dios tenemos que ser luz y debemos encender las antorchas, pero las antorchas de esperanza para otros. Creo que es un tiempo de convocatoria y yo le estoy hablando a aquellos que estamos siguiendo a Cristo, ¿cierto?, con nuestros ministerios, con nuestra iglesia, aquellos que quizás están dentro de las iglesias, pero no han atendido al llamado de Dios específico, porque el llamado universal es el llamado de ir y predicar las buenas noticias, ¿verdad?, y hacer discípulos, pero también nos encontramos en la gran familia de la fe y en la iglesia de Cristo llamados específicos. Entonces, si tú estás ahí, quizás siendo parte de esta generación que se estanca, esta generación que no persevera, esta generación que abandona, ¿cierto?, el propósito, que abandona el proceso, quizá esta generación que suelta las cosas. Yo te vengo a recordar que el Señor te está llamando hoy, en esta mañana, a despertar a este nuevo tiempo, a estar firme y convencido, ¿verdad?, teniendo convicción de que hay una urgencia, que tú y yo podamos ser esperanza, que podamos ser luz y que podamos llevar el Evangelio a tantas personas. Mire, Pablo educa muy bien sobre la vida de un creyente, pero uno de los versículos que venía a mi memoria era que cuando él estaba hablando y expresando que no se permitía, ¿verdad?, no anunciar el Evangelio. Y eso lo podemos encontrar ahí en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Mira lo que dice aquí Pablo. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué glorificarme. Primero habla de una sencillez y la humildad. Nosotros somos ciertos anunciadores de estas buenas noticias. Somos proclamadores de estas buenas noticias. Porque me es impuesta, dice, necesidad. Y ay de mí, mira, escucha bien la exclamación que hace aquí Pablo. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Iglesia, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de mostrar a Dios, de poder resistir. Quizás tú puedes estar pasando un proceso, quizás tú puedes estar teniendo dudas, confusión, quizás tú puedes estar sabiendo tu llamado, pero no lo activas dentro de la iglesia de Cristo. Quizás tú puedes estar pasando pruebas, desierto y tantas cosas más, pero te quedas estancado en el camino. Y sabes, cuando venía esta cifra o esta palabra, ¿verdad?, o esta frase hacia mi corazón, una generación que no persevera, es porque estaba recordando a quién fue mi abuela, la que le sirvió por tantos años a este evangelio maravilloso, y de ver de repente algunas actitudes de nosotros mismos, incluso de los jóvenes, quizás que al no tener paciencia, no saber esperar, quizá a no ser constante, la verdad que tenemos que saber y tenemos que tener la certeza que hay uno más grande que nosotros y que Él está con nosotros y Él va con nosotros en este camino. Y hablo mucho de lo que nos cuesta tener la autodisciplina en nuestra vida cristiana. Yo no sé si me estoy entendiendo o haciendo entender, pero cuando tenemos autodisciplina, entendemos, iglesia, que es más importante esa autodisciplina que nuestra fuerza física. ¿Sabes por qué? Porque la autodisciplina va a hacer que nos impongamos cada día a buscar de Dios, buscarle a Él, tener una conexión con Dios, tener una relación con Dios, poder quizás alinear nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra vida, o sea, así tiene que ser, y nuestros oídos para que el Espíritu Santo nos pueda guiar en este camino, porque la carrera
No será fácil, pero tampoco será imposible. Y yo sé que Dios está con nosotros y Dios va con nosotros, pero somos una generación, con mucha tristeza lo digo, una generación que le cuesta comprometerse. Y recuerde que el amor hace que tengamos compromiso, ¿verdad? El amor hace que tengamos compromiso. Y tú y yo tenemos que tener compromiso por este Dios maravilloso que un día Dios, ¿cierto? Su vida en aquella cruz, por ti, por mí, por la humanidad. Mira que en este momento estamos viendo mucha generación que abandona no solamente el proceso, porque le cuesta creer en los proyectos de Dios. Cuando creemos en los sueños de Dios, el plan perfecto de Dios, en el plan divino de Dios, ¿cierto? El plan o el propósito de Dios para nuestras vidas aquí en la tierra incluso nos puede parecer hasta loco, porque Dios es un Dios que no tiene lógica, Él es un Dios ilógico, pero debemos perseverar en Él, debemos estar con Él, porque sea lo que el Señor traiga a nuestras vidas o nos envía a hacer, Él nos dará la fuerza para hacerlo. Pero somos una generación que estamos estancadas, somos una generación que quizá no hemos conocido el llamado, que lo conocemos quizás, ¿verdad? Desde la niñez, quizás escuchando tantas predicaciones o escuchando quizás a nuestros padres, porque le estoy hablando a los jóvenes, quizás nos imaginamos cierta cosa, pero cuando tú y yo tenemos una real conexión con Dios, una real relación con Dios, entendemos que tenemos que mantenernos firmes y constantes en nuestra vida, no solamente natural, sino nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que tú y yo lleguemos a la meta que es el blanco perfecto, ¿verdad? El blanco perfecto es Jesucristo. ¿Cuánto creen eso? Que tú y yo no debemos desviar nuestra mirada de blanco perfecto que es Jesucristo. Hoy día los jóvenes y muchos muchachos y muchachas que nos escriben a través de los grupos privados que tenemos, ¿verdad? Abandonan su llamado, abandonan, ¿cierto?, su responsabilidad siendo hijo de Dios, siendo discípulo. ¿Por qué? Porque han fijado su mirada o han desviado su mirada en los placeres, ¿verdad?, en los deseos de que le presenta el mundo, lo que presenta. Recuerden que nosotros estamos de paso en esta tierra para ir a una tierra santa, y ese tiene que ser nuestra fe y nuestra creencia. Mire, yo sé, y le estoy hablando principalmente a los jóvenes, yo sé que a veces en el camino nos vamos a desanimar. En el camino vamos a cometer errores, y quizás muchos. En el camino se va a levantar oposición. Quizás en el camino muchos nos van a decepcionar. En el camino nos van a suceder miles de cosas, ¿verdad? Y el camino no será fácil, pero no debemos olvidar que hay un blanco perfecto, que nuestra visión tiene que estar en ese, ¿cierto?, en esa vida eterna, como leíamos el versículo primero, ¿verdad?, que el que persevere hasta el fin, ¿verdad?, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, debemos perseverar. ¿Y por qué vino esta palabra a mi corazón? Porque estaba guardando una maleta de muchos recuerdos, de muchos años. ¿Se recuerdan de la fotografía física? ¿Se recuerdan de esas cámaras que teníamos 15 años atrás, ¿verdad? 10 años atrás, 20 años atrás, con esos rollos gigantes Kodak? Bueno, yo estaba empacando mis cosas ya y estaba como guardando lo que iba a dejar, y me encontré estas fotos de recuerdos, de momentos, de cámaras fotográficas, videocámaras tan antiguas que hoy están totalmente obsoletas, sino que hoy día vemos una tecnología, ¿cierto? La inteligencia artificial que nos ha ido superando cada día, una tecnología maravillosa en tantos aparatos, ¿cierto?, eléctricos, y recordaba un poco cómo eran esas tardes de infancia en la familia, cuando disfrutábamos cosas tan simples, o cuando nos costaba hacer una tarea. Y especialmente recordaba cuando mi abuela me enseñó a escribir mi nombre. Y mi nombre, fíjese que
que no es fácil de escribir, pero sí es difícil de pronunciar, porque se escribe Solange, pero se pronuncia Solange. Entonces, mucha gente se confunde. Y recordaba un cuaderno cuando mi letra siempre ha sido muy, muy pésima y escribía mi nombre. Y recordaba las palabras de esta mujer tan sabia que yo sé que mi familia recuerda como, como algo tan sagrado para nosotros. Vuelve, me decía mi abuela, vuelve a escribir. Y escribía cada vez más mal. Y ella decía, pero no, vuelve a escribir. Y se recuerdan las gomitas de, no sé, yo alcancé a usar la goma de miga de pan, sobre todo en Chile, con las marraquetas. Y recordaba cuando uno borraba con esas miguitas, se manchaba mal el cuaderno. Entonces ella decía, da vuelta a la página, mire, mire el recuerdo maravilloso que vino a mi memoria. Da vuelta a la página y vuelve a escribir el nombre hasta que aprendas a escribir tu nombre completo. Entonces, ¿sabe? Hoy estamos enseñando a nuestros hijos, hoy estamos dejando esa enseñanza tan rica y exquisita que recibimos de nuestros abuelos hace 20 años atrás, 40 años atrás, ¿verdad? A tantas otras tecnologías, ¿cierto? A toda esta inteligencia artificial, pero que no le va a enseñar a esta generación a ser perseverante. Cuando te equivoques, iglesia amada, vuelve a levantarte, vuelve a hacerlo, vuelve a insistir. Y yo recibí este consejo a mi corazón. Sigue adelante, sigue avanzando. No todo será perfecto de lo que hagamos, pero sigue avanzando. ¿Sabes por qué? Porque cuando ponemos a blanco perfecto como nuestra meta, será lo mejor que le haya pasado a nuestra vida. Mire, sin ir más allá, la palabra de Filipenses 3:12, voy a leer dos versículos. Aquí Pablo le escribió a la carta, ¿cierto?, a la iglesia de Filipo. eh, y mire, me encanta porque dice, él lo habla, dice, no es que yo haya conseguido todo o que ella sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Mire qué tremendo. Dice, hermano, no pienso, y mire, y lo estoy leyendo en diferentes versiones, ¿verdad? Porque así se entiende más. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo haya logrado todo, más bien, una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me esfuerzo para alcanzar lo que está hacia adelante. Y este es uno de los versículos que más me encanta. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Puedes buscarlo ahí en Filipenses capítulo 3 del 12 al 14. Qué tremendo. Pablo nos enseña de una forma increíble. Por eso, iglesia, debemos perseverar en la búsqueda, ¿cierto?, de Dios. Es la mejor señal que tú y yo podamos dar como hijo de Dios, ¿cierto? Que hemos alcanzado esa madurez espiritual, que Pablo también habla de la madurez espiritual en los creyentes, es siendo perseverante. Seamos esa generación que sí persevera, no la que no está perseverando, la que está abandonando el proceso, la que está abandonando el llamado. Y Dios ponía esto en mi corazón porque creo que hay una convocatoria en este tiempo. Hay una convocatoria a seguir anunciando las buenas noticias, a seguir entregando lo mejor de nosotros, nuestras habilidades, nuestros dones, ¿cierto? Nuestros talentos para la obra de Dios. Y sabe por qué lo sentía tan fuerte en mi vida, porque a veces nosotros, por querer ser sencillos, ¿verdad? Por querer ser humildes, por querer guardar silencio, porque no se trata de fama ni visibilidad, aquí se trata de Jesucristo. Él es el punto centro, ¿cierto?, de nuestras vidas. No se trata de un nombre de alguien o la reputación de una persona, sino más bien se trata de contarle al mundo que hay esperanza en este Dios maravilloso,
que es el único que ha podido sanar, restaurar, libertar, el que corta cadena, el que rompe quizás yugos, ¿cierto? El que quita toda barrera que podamos vivir, el que te levanta cada día y que nos da esperanza, porque nosotros pensamos tanto en la estructura que olvidamos que vivimos, ¿cierto? Para este Dios maravilloso. Y por eso venía esta palabra, porque hay más de nosotros que podemos entregar, incluso como ministerio, incluso como persona natural. Tenemos conocimiento, tenemos habilidades, hemos tenido quizá una visibilidad en el lado oscuro de nuestra vida y una visibilidad siendo cristiana. Y tenemos que aprovechar esa visibilidad para poder hacer más cosas con Dios, ojo con eso, siempre con la presencia de Dios, ¿verdad? Y para Dios. ¿Y por qué decir para Dios? Porque debemos cooperar. No, Dios lo hace todo, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero somos instrumento aquí en la tierra, somos instrumento aquí en la tierra, somos vasijas de barro y vasijas que podemos llenar con esa unción que solo el cielo nos puede dar, solo el Espíritu Santo nos puede dar. Y qué maravilloso, yo quiero ser, yo, Solange Tovar, tomar la decisión de ser esa generación, la última quizás generación de la tierra que pueda trascender, que pueda dejar un legado, que pueda hacer algo para poder remover tantos corazones, tantas almas que necesitan ver esperanza. Creo que es un tiempo de convocatoria, así lo he escrito en uno de mis cuadernos. Creo que es un tiempo de convocatoria que el Señor está amolestándonos. Es imposible, mire, yo pensaba el otro día en la pandemia. Es que es imposible que después de una pandemia que nos tuvo más de 2 años encerrados en cuarentena y que ha sido difícil, nosotros sigamos siendo lo mismo. No podemos ser lo mismo. No podemos ser lo mismo. Es imposible que algo que nos pase quizá circunstancial en nuestra vida y que haya sido como o quizá algo fuerte, ¿cierto? Una pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Yo estuve de duelo hace muy poquito. Es imposible, mire, yo le decía, y bueno, con permiso de mi familia para que no se enojen, no puede ser que tengamos que reunirnos, ¿cierto?, en una fecha de duelo, en una fecha donde hay un funeral. No podemos acostumbrarnos a juntarnos, ¿verdad?, a saber que estamos ahí en momentos difíciles. También tenemos que buscar ese espacio. Yo sé que soy la que más viaja y la que está siempre más lejos, para estar juntos. Y bueno, ya pronto será esa fecha de despedida, para poder decir que nos amamos, para poder decir que no tenemos las vidas perfectas, pero estamos ahí uno con el otro, para poder decir que hemos seguido el legado de nuestra abuela, ¿cierto?, de Sara Quesada, que es la abuela que nos enseñó a muchos de nosotros. Y así puede pasar en la familia tuya también, o con tus hijos. Y yo recordaba escribir mi nombre en un cuaderno y haber quizá arruinado varias hojas del cuaderno, pero mi abuela me decía, pero sigue, continúa con la siguiente hoja y sigue escribiendo. Entonces me venía a mi corazón el poder perseverar, el poder mantenerme constante en algo que comenzamos, el poder pensar que esto es permanente, ¿cierto? Esto tiene que durar. ¿Por qué? Porque el que persevera hasta el fin de su palabra, este será salvo. Y yo quiero llegar a todos esos jóvenes y a todas esas muchachitas, ¿verdad? Y a toda esa generación que está quizás perdiendo tiempo en las tecnologías y no usando las tecnologías para mostrar a Cristo, porque si tú sabes usar todas estas redes sociales que son maravillosas, pero que también causan problemas, úsalas para Cristo, úsalas para dar un mensaje, no las uses para condenar a otro. Yo a veces veo, ¿cierto?, gente que comparte, incluso líderes y pastores, tantas cosas. Incluso las redes sociales se utilizan de mala forma para dar mensajes, ¿cierto?, para otros, pero no es así como las cosas de Dios se tienen que hacer, sino que úsala para predicar el Evangelio, úsala para anunciar las buenas noticias, úsala para que los jóvenes de hoy, así como esta anciana le enseñaba a esta niña, que era yo, ¿verdad?, que tenía que perseverar para hacer las cosas como corresponde, ordenada, bien, prolija, nosotros podamos seguir enseñando que debemos perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin podrá
ser salvo. Y enseñar como hacía Pablo. Imagínense, Pablo aquí en los Corintios decía, él tenía que anunciar el Evangelio. Y no era para glorificarse, no era por él, no era por su nombre, no era porque Pablo era un hombre quizá preparado, estudioso, con conocimiento, sino más bien porque me es necesario, había impuesta una necesidad. ¿Y cuántas veces nosotros podemos pensar que no es necesario decir que Cristo le ama, incluso a aquel que cree que no tiene oportunidad? Aleluya, yo no sé, pero yo siento a Dios de una forma maravillosa hoy. Ay de aquel, ay de mí, y me lo digo a mí misma y para ustedes para compartir, de aquellos que no anunciemos, aún conociendo la palabra de Dios, este evangelio maravilloso. Ay, de verdad que sí, ay, Dios mío, ayúdanos a seguir perseverando, que el amor que sentimos por la obra nos enseña a ser servidores, porque eso somos, iglesia, pastores, líderes. Somos servidores de Cristo aquí en la tierra. Que el amor a Cristo nos ayuda a tener esa autodisciplina, porque es más importante tener autodisciplina, ¿verdad? Para poder tener conexión con Él, para orar cada día, para buscarle cada día, para escuchar quizá en una predicación, para poder conectarnos a través de su palabra, leyendo su palabra, quizá a conectarnos a través de la alabanza. Es más importante esa autodisciplina que nuestra fuerza física, porque no será con nuestra fuerza, será con el Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya. Uy, qué tremendo este día de hoy. No lo quiero hacer tan largo, pero ya se nos está acabando el tiempo. Una generación que no persevera. Ese es el título de hoy. Que seamos la generación que realmente persevere. No te quede estancado, no te quede estancada, ¿verdad? Es importante aprender a resistir lo que se pueda levantar en nuestra contra. Es importante aprender que no se trata de nosotros, sino más bien se trata de aquel que dio su vida por nosotros, aquel, ¿cierto?, que de antes de la fundación del mundo nos escogió. ¿Sabe para qué? Para buenas obras. Amén. Buenas obras. Hay que recordar, iglesia, que la palabra de Dios viene a liberar a lo que estaba cautivo, que la palabra de Dios viene a quitar, ¿cierto?, a los que estaban ahí presos, encarcelados, a los que están enfermos. Y nosotros debemos aprender a que somos parte de eso. Predicar no solamente, ¿cierto?, anunciando con nuestra boca, sino también con nuestros actos. Es la mejor forma de predicar y lo he enseñado muchas veces en mi iglesia con mi equipo. La mejor forma de poder hacer cosas, ¿cierto?, es con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Que el Señor nos ayude para ser testimonio y no ser esta generación que no persevera. No tenemos que ser, y yo quiero declarar en esta mañana de feriado, ¿verdad?, de descanso, que quizás tú estás allí con tu familia, con tus hijos y aquellos que quizás les tocó trabajar, ¿verdad? Declarar que tú no vas a ser una generación que no persevera, que no vas a ser una generación que abandona el proceso, que no vas a ser una generación quizá estancada, que no vas a ser una generación que no hace nada, ¿verdad?, que prefiere que el otro lo haga por él. Vas a ser una generación que avanza a pesar del desánimo. Vas a ser una generación que aunque cometa errores, seguirá hacia la meta. Será una generación que se levanta aún en la posición que puedas tener, una generación que entiende, ¿cierto?, este tiempo de los entendidos, que entiende que es un tiempo de convocatoria para anunciar las buenas noticias. Es cosa de mirar las noticias, ¿cierto?, en Chile y el mundo completo, en las naciones, cada vez estamos viendo las señales que su venida está cerca. Entonces yo te invito en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú puedas perseverar, que seas una generación que se sienta parte de esta convocatoria para anunciar las buenas noticias y ser luz de esperanza en este mundo. Padre, yo voy a tu presencia bendiciendo a cada persona, a cada amigo, a cada iglesia, a cada país que nos escucha a través de estos audios digitales, Señor. Cuánta gracia no te doy, Señor, porque nos enseña
cada día a través de tu palabra, de una forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón. Yo declaro, Señor, por fe, que queremos ser parte de una generación que persevera, una generación que resiste, una generación que se levanta, una generación que te ama como prioridad por sobre todas las cosas, Señor. Una generación que no tiene miedo de ser perseguido, de ser quizá agolpeado por el mundo, por ser cristiano, por ser seguidor de Cristo, Señor. Quiero ser esa generación que te diga, heme aquí, envíame a mí, en qué puedo colaborar, Padre, para poder establecer tu reino aquí en la tierra. Porque yo sé que son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero dice tu palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Yo quiero ser esa generación, Padre amado, que será salva. El día que tú vengas por tu iglesia, el día que tú levantes a aquellos que duermen, esa generación que será salva, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por recordarnos que debemos despertar, Señor, de la estructura, de la religión, Señor, de nuestros propios proyectos y poner como prioridad tu proyecto, Señor, en nuestras vidas. Debemos ser esa gente, Señor, esa generación, esos hijos tuyos que no abandona el proceso, sino más bien que persiste en la prueba, en el desierto, en el proceso, porque sabe que el blanco perfecto es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús, dejamos este clamor ante tu trono. Amén y amén. Qué tremendo, iglesia. Yo no sé, pero yo encuentro que este podcast fue diferente. Y yo creo que cuando el Señor habló a mi vida, una generación que no persevera, es porque tenemos mucho más que entregar. Así que vamos a dejar que todos los podcasts nazcan, ¿cierto?, de eso más que podamos entregar a través de su Espíritu Santo. Es necesario resistir, perseverar, ser constante y permanecer en la promesa que es Cristo Jesús. Así que a toda la distancia, desde el norte al sur, a todos los países que nos escuchan, a todas las iglesias, a todos los amigos, les abrazamos en Cristo. Recuerden que vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales varias noticias para lo que será el segundo semestre de este año 2023. Comenzamos a orar. Usted sabe que nosotros, ante cualquier circunstancia y ante cualquier decisión, oramos por Europa, por España, por Italia, y estamos orando para regresar a Bolivia, Brasil, Colombia, Argentina y tantos países que nos invita, pero que no hemos podido organizar, ¿cierto?, la agenda evangelista. Pero hemos creído en el Señor, que el Señor en su tiempo nos llevará a estos nuevos desafíos. Seguimos orando por cada petición. Háganos llegar su petición, acérquese a nosotros. Estamos ahí en IDR Ministerio, la iglesia de IDR, ¿cierto?, en Chile. Puede encontrar a Instagram y fanpage de IDR. Estarán los pastores y líderes respondiéndonos. Y bueno, a Solange Tovar lo encontramos también en las redes que ustedes ya conocen. Estamos trabajando siempre para el mundo del LGTBI, para poder ser un apoyo, para poder tener, ¿cierto?, ahí palabra de aliento para tantas almas cautivas que están en busca de su identidad. Así que les abrazo, les bendigo y mis oraciones con ustedes y nos escuchamos en un próximo podcast, Mi Identidad. Chao, chao, bendiciones. Chao, chao.